Hoy venimos a hablar de un tema polémico en Escocia. ¿VAR sí o VAR no? Bueno, volvimos al canal después de mucho tiempo. Facu, volvimos a grabar después de tanto, después del video del Motherwell. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, contento de volver acá a grabar. Pensé que me habías abandonado, pensé que ya no grababas conmigo, pero bueno, está bien. Yo pensaba, dijo, estamos separados, ¿no? Pero hubo una pequeña reunión el otro día con el muchacho de Charlie, pero bueno, en la sección video, que es algo distinto. Exactamente. Estábamos un poco distanciados, pero bueno, me alegro de volver acá. Bueno, volvimos y debo decirle y aclararle a la gente para que la gente entienda. Acá en Argentina y en Sudamérica supongo que también, no sé, no conozco el contexto de otros, pero en esta época, noviembre, diciembre, octubre, es la época de exámenes y por eso tal vez no grabamos tantos videos. Entonces, si no salen videos, queríamos pedirles perdón, pero es por tema horarios y tema de exámenes. Entonces, básicamente quería aclarar eso para que no se preocupe la gente, pero sí nos van a ver, cuando no salga video, van a ver un muchacho de Charlie donde estemos reunidos nosotros dos. Así que, sí. Algo hablamos el otro día, igual en el muchacho de Charlie, un poco pusimos en contexto. Son momentos difíciles, cada cual tiene su vida, pero la gente ya nos conoce, ya sabe que acá siempre vamos a estar, de una u otra forma, grabando a horas inmorales como esta, pero siempre vamos a estar. Miren, el horario ahora son las 12:06 del 22 de octubre. O sea, el día que sale este video son las 12, las 006. Sí. Y después de esta grabación yo tengo que editarlo, así que imagínense. Sí, friendo y comiendo, es así. Exactamente, estamos fritos, pero bueno. Una casa de comida rápida, vamos. Vamos a empezar con este video que es... Sí. Vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? De la situación del VAR. El VAR, videoarbitraje, ¿no? Donde vamos a hablar cómo es el contexto del fútbol escocés para aplicar el VAR. Y después, obviamente, un pequeño debate con la opinión de cada uno que no son bastante dispares, pero sí que tienen alguna que otra diferencia. Entonces, vamos a hacer eso primeramente. Bueno, no sabemos. Hay que esperar al final del video. No sabemos. Vamos a ver qué sale después porque tal vez el guión cambió la perspectiva de alguno. Así que vamos a empezar, si querés, por vos, Facu, porque parece que hubo una reunión, ¿no? Sí, a ver, para poner un poco de contexto a la gente, por qué es que nos reunimos para hacer este video. Sí. Ya hace unas semanas que se venía hablando esto. Este video por ahí lo quisimos tratar de hacer antes, no se pudo, por cuestiones que tampoco explicamos, pero bueno, no vino mal tampoco porque a medida que pasaron los días empezó a aparecer más información. A ver, los dos principales organismos del fútbol escocés se juntaron, tuvieron una reunión, la SPFL y la SFA. Se reunieron hace poquito con los equipos, obviamente, de la Premiership, que los equipos más importantes, que son los de la primera división, para discutir la inclusión del VAR, ¿no? Okay. Que es esto, un tema que es muy polémico, que requiere mucho debate. El fútbol escocés todavía no tiene VAR, como por ejemplo, no sé, el fútbol argentino. Bueno, el fútbol argentino ¿tiene VAR? No tiene todavía. No tiene VAR. Y bueno, este es un tema bastante polémico porque ya sabemos que en los últimos días patada de Joe Aribo, patada de Ryan Porteous, polémicas que surgen. Sí, pero tampoco es que es un fútbol que no lo hemos comentado en algún muchacho de Charlie, no. Sí. No solemos tener grandes polémicas los fines de semana cuando analizamos la jornada, pero es verdad que en estas últimas 2 o 3 fechas hubo un par de polémicas. Hubo un poco de polémica, pero debo decir que bueno, veremos cómo se implementa, si se implementa de buena manera o de la manera, bueno, que algunas ligas tienen, ¿no? Pero el año pasado, Neil Doncaster, presidente de la SPFL, dijo que Escocia no necesitaba el VAR. Exactamente dijo. Ojo. Dijo, nuestra marca se basa en la pasión, el drama y la emoción en el estadio. No había gente en el estadio el año pasado, ¿no? Actualmente el VAR se ha usado en la Euro, cuando se jugó en Hampden Park, porque se acordarán que la Euro se jugó en media Europa, en Kosovo incluso, y después en la Europa League, obviamente, por los reglamentos de la UEFA, ¿no? Y bueno, países como Kosovo, que ya lo mencioné antes, Tailandia, Marruecos ya lo tienen. Países de, obviamente, un gran despliegue futbolístico, equipos importantísimos, ¿no? Como, ¿te conoces alguno? No, bueno, a ver, fútbol kosovar
que hace poco fue incorporado a las competiciones UEFA. Ojo con el fútbol kosovar, Bueno. Ojo con el Drita. El Ah, Drita de Kosovo. Ojo. Muy buen equipo. sí. Sabes mi conocimiento, viste, de competición europea, que es No, excelso. sí, Pero excelso. no, pero volviendo al tema del video, interesante esto que dice, ¿no? Nuestro amigo Don Caster, que bueno, lo que escribe con la mano borra con el codo, porque lo que dijo el año pasado, ya ahora un poco se lo pasó por donde no da el sol. Pero bueno, interesante. A ver, si querés para arrancar con eso Sí. que dice, que es un poco eso, es un argumento, ¿viste? Eso de no mantener la pasión. Si querés lo Sí. guardamos última para el final del Sí, video y sí, sí. las conclusiones, pero es ese argumento a veces eso, ¿viste? De que no, que el VAR, la tecnología, mejor no, reacio, porque soy más conservador y prefiero que el fútbol sea tradicional, como siempre. Bueno, son posturas, ni está ni mal ni está bien, o sea, son Sí, opiniones. exacto. No sé, que de última después lo discutiremos, pero bueno. Yendo un poco más a esta reunión, al detalle de la reunión, que es bastante interesante, tuvo la participación de un ex árbitro muy importante en el mundo, como es Howard Webb, el ex entrenador, el ex árbitro inglés, ¿no? Que ha dirigido finales del mundo, bueno, dirigió en la Premier League, ¿no? La mejor liga del mundo. Sí. Y bueno, después le apareció un poco en esta reunión, o le fue invitado, más que nada, a esta reunión, para argumentar, discutir los beneficios de lo que tiene que ver con la implementación de la tecnología en el fútbol, ¿no? Porque él, bueno, tiene una gran experiencia, ahora lo vamos a ver en dónde ha participado, ¿no? En otros países, tratando de llevar un poco la palabra del VAR, como decir, religiosamente. Bueno, sí, está llevando la palabra del VAR por todo el mundo y bueno, al final el VAR se está intentando convencer, ¿no? a la SPFL para implementarlo, debido a que en el pasado Howard Webb también fue a Estados Unidos para convencer a la MLS para utilizar el VAR, y obviamente genera esto. La utilización del VAR genera debate, polémica y que obviamente vamos a realizar un mini debate al final por las opiniones nuestras, pero si querés pasamos al punto interesante, ¿no? del VAR, ¿no? Acá en esta reunión. Más allá de él y su postura, y que fue muy importante, bien decías, en la implementación del VAR en la MLS en Estados Unidos, que bueno, otro fútbol que ha crecido mucho, Sí. eso es cierto. A mí en particular no me gusta, creo que lo he dicho, pero bueno. Montreal Impact no me genera bastante impacto, digamos. Así que. Los Whitecaps. Toronto FC. No sé qué. La filial del City, ¿viste? Del Manchester City. New York City, no sé cómo se llama. Y la otra, la bebida energizante también, ¿viste? Red Bull. Red Bull New York. Una liga que, no sé. Bueno. Que dice que tiene carisma, ¿viste? Que tiene. Bueno. Sí, y bastante plata. También tiene bastante dinero. Eso es cierto. Pero bueno, y volviendo un poco al video, que lo que nos importa, lo que nos interesa, más allá de la MLS, que bueno. Algún día. No hay ningún canal, ¿no? De MLS, ¿no? Porque si creo que sí. Colaborar haciendo, no sé, que nos cuenten. Hubiese estado bueno que la hagamos cuando venía Ramírez al Aberdeen. Ramírez, pero bueno. Eso no es. Cero visión empresarial. Perdí la oportunidad. Pero bueno, un poco en la reunión esta, a ver, es interesante la postura de Howard Webb, porque yo estuvimos averiguando, leyendo artículos, tratando de recabar información, y por un lado es interesante porque tenemos el dato de que los árbitros escoceses no pueden dirigir en Europa. Exactamente. Porque no tienen VAR en su liga, y o sea, como que no practican, no tienen la praxis, y después cuando van a Europa tendrían que usar VAR. Sí. ¿No? Como bien decía vos, que en Europa sí se utilizó, o el Rangers y el Celtic han jugado con VAR porque juegan Europa League. Exactamente. Y bueno, Howard Webb marca que es muy importante, ¿no? que se incorpore la tecnología, que se incorpore el VAR, porque ayuda al espectáculo, ayuda a la calidad del arbitraje, ¿no? También ayuda a que los árbitros puedan crecer profesionalmente, porque si no pueden ir a dirigir a Europa, es como un jugador que no puede jugar competición europea. No puede mostrarse, no puede tener un escaparate, ¿no? El árbitro. Bueno, escaparate puede ser bueno o malo.
ahí no entramos en ese debate, pero... No sé, pero yo creo que son buenos los árbitros escoceses, me parece, sin VAR. Sin Imagínate, VAR. yo creo que con VAR, bueno, ya quizá estoy anticipando un poco mi opinión, pero digo, Sí. me parece que los podría ayudar Ah, a seguir creciendo. Habrá que ver cómo funciona eso, si es que se implementa, aunque parece, o todo nos dice que sí. Aunque bueno, el director ejecutivo Neil Doncaster de la SPFL, obviamente, él espera que se implemente en lo más alto, ya no digo divisiones inferiores, pero en lo más alto, es decir, la Premiership, el VAR, ¿no? Pero... Sí, pronto, lo antes posible, digamos. Y además... Y también Howard Webb. Howard Webb también Sí. tiene una postura bastante positiva, digamos, ¿no? De que va a salir adelante esto más temprano que tarde, diría yo, pero que va a terminar saliendo. O sea, Exactamente. Y también dijo que no sería un proceso, obviamente, de la noche a la mañana, porque obviamente tenés que comprar el equipamiento, las computadoras, los aparatos, qué sé yo, toda la sí, y artillería. y cosas más importantes como el entrenamiento de los árbitros Sí. y las cuestiones legales, ¿no? Que lo que tenga que ver con la implementación, que Sí. son procesos que pueden ser engorrosos a veces. Pero Derechos de uso, ese tipo de cosas legales. Que bueno, si querés pasamos al costo de cuánto costaría esto, ¿no? claro, bueno, todo es plata, ¿viste? Todo Sí. es plata, el Sí, fútbol sí. es un negocio y todo gira alrededor del dinero. A ver, acá es un tema delicado porque la liga, sabemos que la liga escocesa está en crecimiento, que es una liga que tiene un potencial muy grande, pero bueno, todavía las cosas no son color de rosa. Entonces, No, bueno, no. un poco la razón principal de por qué no se implementa el VAR en Escocia es por un poco el dinero, ¿no? De la billulla, Falta un la poquito la money. plata. La plata falta. Claro, cuando vos haces un poco las cuentas, costaría aproximadamente 1 millón, ¿no? de libras Exacto. esterlinas para pagar tecnología y árbitros. Esto sería aproximadamente por cada club 80.000. 80.000 libras que, bueno, aunque por ahí parece que no es una cifra muy grande, para algunos equipos de la liga, de la Premiership, sí lo puede ser. Como por Sí. ejemplo, no sé, me imagino el Ross County. El Ross County, Livingston, St. Johnston, por ejemplo, que no gastó tanto en fichajes esta temporada. Los que sí podrían pagar, obviamente, son Encima Rangers, vende mal, Celtic. Bueno, sí, además vende terrible, horrible vende. No voy a entrar en eso. Estoy dolido. te pinché Sigo un dolido. poquito. Sigo muy dolido. Además que Muy malo. lo peor es que está jugando de titular en el Preston North End de Ali McCann. Yo le perdí el rastro, te digo la Está verdad. jugando de titular, eso nomás, y no sé qué está Pero haciendo Jason Kerr. me decía del Rangers. Pero el Rangers y el Celtic, Aberdeen Ellos sí y Hibernian, pueden. ellos pueden soltar la plata, el dinero, como si fuera pan. Ahí podría pagarse en relación al cuán grande ingreso. es el club o al presupuesto que tenga. Me parece Sí, que porque- es una gran medida. Porque Pero incluso 80.000 libras suele ser algún fichaje incluso que puede hacer el Ross County, el Livingston o el Hamilton en pasadas temporadas. Ese tipo de presupuesto llegan a tener, entonces sí que se hace un poquito pesado y debería hacerse algo más porcentual, ¿no? De cuántos ingresos. Por ejemplo, claro, podría pagar incluso la mitad Celtic y Rangers, o un poquito más, porque ellos ingresan, qué sé yo, 80, 100 millones al año. Entonces, se podría hacer un poco más porcentual. yo creo que sí. Pero acá nos surgen algunas interrogantes, ¿no? Los aficionados muchas veces no saben qué está pasando cuando se está revisando el VAR. A veces, por ejemplo, Premier League sí que se sabe, ¿no? Sí que se sabe, Claro. se muestran las pantallas, pero en otras ligas no se hace. Liga Española, no tengo el caso de la Bundesliga. No, es que o el caso depende mucho el caso de cada una, la infraestructura que tenga la liga También. o que tengan los estadios de cada liga. Porque También, capaz por que no ejemplo, todos tienen pantalla. En la Premier League sí. Exacto. Excepto el Trafford. El Old Trafford. Y no sé cuál otro hay que también es grande que no tiene. A Pero ver. creo que son un par nomás. Si- por una cuestión de antigüedad. Si no estoy mal, los que tienen pantalla son Celtic Park, Ibrox y ahora, ¿cómo se llama el estadio Livernian? No me acuerdo. Pero Livernian también. East Road. Ahí está, East Road. Bueno, esos son los únicos estadios que tienen pantalla, si no estoy mal. Así que implementarlo sería bastante complicado o sería también un poquito de algo malo para los aficionados que no van a saber qué está pasando cada vez que se Estaría revisa el bueno VAR. que es un poco lo que dice, que están estudiando opciones, ¿no? Tanto la Scottish FA como Exacto. la SPFL, ¿viste? De que se pueda, por ejemplo, abrir canales, no sé, de comunicación o de cierta manera mostrar qué está pasando en estas pantallas, pero bueno, Exacto. es un poco las dificultades son las que estamos comentando, de que no Es- todos los clubes tienen pantalla, entonces, pero bueno, estas son cosas que
que un poco están en estudio, ¿no? Exacto. También la FIFA también está analizando este tipo de cuestiones porque en definitiva es o que tienen como objetivo dar más transparencia a la implementación del VAR, ¿no? Sí. Al final, vemos los casos de la Premier League y es uno de los casos más transparentes, incluso hay polémicas, pero implementarlo en la SPFL habría que ver cómo funciona, porque también si buscan la transparencia deberán invertir en pantallas, ¿no? Así Sí, igual la FIFA, a ver, tiene bastantes protocolos, ¿no? Pruebas piloto, más que protocolos, Sí. pruebas piloto implementadas y empezando a probar ciertas cuestiones. Y bueno, desde ya que ninguna de esto, nada de lo que estamos hablando, si no es aprobado por la FIFA, no se puede implementar. Así que bueno, por más pruebas que pueda hacer, por ejemplo, la SPFL o la SFA, bueno, a ver si la FIFA dice no, bueno, no. Exactamente. Y también queda una duda, que es dónde van a estar los centros del VAR. Estos lugares donde están todas las computadoras, los materiales, todo, para hacer las revisiones. Si va a estar en el estadio como la MLS o en un lugar más alejado, en un lugar apartado como la Premier League. Yo les diría un poquito apartado, ¿no? Porque 50.000 escoceses en Celtic Park y hay algo polémico contra el Celtic, no sale bien, no suele salir bien. Claro, yo creo que sí, por una cuestión de seguridad, mejor poner el centro lejos. Por salvaguardar vidas humanas, creo que es lo mejor mover el centro a un lugar donde no se sepa, incluso una alcantarilla, algo así. Sí. Porque si no... En un búnker. En un búnker, porque al final van a terminar asesinando a todos los del VAR. No, a ver, imaginemos que este sistema de que en cada estadio hay un centro de VAR, se implementa en Estados Unidos, que el fútbol tampoco es que es muy pasional, que digamos. Entonces, bueno, en la Premier League es como decís vos, un centro apartado que, bueno, en esos lugares se analizan la jugada y de ahí se comunican con el árbitro que está en el campo de juego. Exacto. Bueno, esto, no sé, estas cosas son más de forma que de fondo, digamos, ¿no? Me parece que son más detalles a la implementación del VAR que tendrán que también ver qué pasa, ¿no? Ver qué definen. Estas cosas están un poco en veremos. Exactamente. Y ahora pasamos un poquito a la opinión personal de cada uno. No sé si te tiro a los lobos a vos o me voy yo. Se va a dar, me parece, un debate, porque... Que también ahora estén preparados porque vamos a pedir algo, vamos para los comentarios, ¿no? Sí, obviamente. Sí, ya lo anticipo, ¿por qué no? Sí. No lo dijimos antes, pero bueno, déjense el like, por favor, dejen la suscripción, dejen el me gusta, activen la campanita, notificaciones para saber cuando estamos en directo o sale un video. Eso háganlo, por favor, porque nos ayuda muchísimo. Sí. Y ya se los pido ahora, así después se abre el debate. Pero dejen en comentario, hoy me parece que es una ocasión muy especial, ¿no? Para que la gente rompa la caja de comentarios porque es su opinión. Entonces lo que nosotros digamos acá tiene tanta validez como ustedes ahí, así que déjense su opinión y debatan entre ustedes si quieren. Exactamente, dejen su opinión en los comentarios, que además ayuda al algoritmo para que nos siga recomendando. Y si nos sigue recomendando y si le dan like, si explotan el botón de likes, sigue recomendando nuestros videos y también nos motiva a nosotros a continuar con este proyecto en tiempos obviamente difíciles, de donde prácticamente sacamos tiempo de donde podemos porque es imposible. Así que si querés... Tengo algo para arrancar que podría ser lo que dijimos antes, el tema ese de la tradición, ¿no? Bueno, si es romper con la tradición e incorporar la tecnología en el fútbol. Sí, yo creo que no, yo creo que los tiempos van avanzando. Sí. Por ejemplo, y yo creo, para arrancar y para dar un poco el pantallazo general, de mi opinión es que es una herramienta el VAR que aparece yo creo, para ayudar a los árbitros, para solucionarles problemas en la cancha, y que bueno, es una herramienta que puede ser utilizada de manera correcta o de manera incorrecta. Viendo casos como por ejemplo en la Premier League, yo creo que hubo algunas cosas, yo creo que ya las han corregido, como por ejemplo el tema del offside, pero después cómo lo implementan me parece que es muy correcto. O sea, se hace un juego bastante dinámico, se para muy poco el partido, cuando hay que realizar una jugada se hace un minuto y medio. Entonces, bueno, me parece que es correcta esa implementación de la herramienta y no rompe con la tradición. O sea, son cosas... o sea, me parece que es una herramienta que es útil sin duda, y que los tiempos se van modernizando. Y cuando fue en el tenis el ojo de halcón,
apareció para solucionar las cosas, digamos. O sea, Mira, yo acá tengo varias cuestiones porque cuando hicimos esta investigación, ¿no? Y el tema de los árbitros sí que ahí es donde digo, sí, implementenlo porque los árbitros también tienen que mejorar, tienen que poder participar en competiciones europeas. Ahora bien, ¿cuál es mi problema acá? Nosotros hablamos de la Premier League como un ideal de VAR, ¿no? Pero no hay el presupuesto de la Premier League para implementarlo de esa manera, ¿no? Yo tengo esa idea y lo dejaría así, en esa idea de tener VAR, pero cuando haya una mejor situación económica donde todos los clubes puedan bancarse tener una pantalla para darle transparencia a los aficionados, como sí lo hace la Premier League. Se está yendo de a poco, obviamente. El Hibernian hace poco compró su pantalla y obviamente va a ir en ese tramo, ¿no? Va a tener Aberdeen también su pantalla, van a tener seguramente St. Johnston, todos ellos van a tener su pantalla. Así que yo no diría que no, pero sí que esperaría para implementarlo de la mejor manera posible. Porque muchas veces nos enojamos. Por ejemplo, yo una vez miré un partido de la Liga Española y tardaba 25 millones de minutos en hacer no solamente una resolución de una jugada, sino que los aficionados se desesperaban por no saber qué está pasando o cómo están evaluando eso. Pasa que en Conmebol, por ejemplo, se utiliza horrible. Entonces, vos ves que están parando el partido 5 minutos. Bueno, no, ahí te hace odioso el VAR, no te lo odias. Pero me parece interesante ese punto que pones porque es cierto que por ahí sin las pantallas no se puede dar esa transparencia de qué es lo que está pasando el que está en la tele lo ve fácilmente, pero el que está en el estadio por ahí tiene muchas confusiones y entonces habría que ver de qué forma implementarlo. Ese punto es bastante interesante, pero me parece que, por ejemplo, a mí el tema de los árbitros no lo conocía o no me había dado cuenta quizá, pero es cierto, o sea, me parece que es muy injusto con ellos de que no puedan dirigir en competición europea porque en su liga todavía no se implementó esta herramienta. La liga está atrasadísima en comparación con ligas como decíamos la de Kosovo, por ejemplo, con algo que se puede implementar sin grandes complicaciones. Pero bueno, es muy debatible, ¿viste? hay muchos puntos. Mira, acá en este sentido, yo no estoy diciendo que sea absolutamente contrario al VAR. Es verdad que me gusta muchísimo la liga escocesa y por ello me enamoré, porque no hay tantas trabas en el sentido de perder demasiado tiempo, no hay este tipo de cosas. Ahora bien, si quieren implementar el VAR, y me parece perfecto que lo implementen también para ayudar y mejorar a los árbitros, debería hacerse un plan a largo plazo donde los clubes puedan adquirir su pantalla, o incluso que la liga, qué sé yo, compre pantalla, financie o compre estas pantallas movibles. Por ejemplo, hay algunos equipos que tienen unas pantallas que vienen en camiones y que ahí se pueda ver. En todo caso, yo haría un plan a largo plazo donde es primero pantallas en los estadios y luego implementación del VAR para que sea todo más transparente. O en todo caso, si quieren implementarlo ya, en los estadios donde haya pantalla, para hacer como una prueba. Una liga en crecimiento, una selección escocesa en crecimiento también, una liga crece, empieza a aparecer dinero de nuevos lugares, entonces, pero bueno, es interesante ese punto, ¿no? Porque el tema, viste, de la plata siempre termina siendo lo que frena todo, y un poco, no sé, para si queréis ir cerrando, porque no sé si querés meterte en el tema de la justicia o la injusticia en el fútbol, porque ya es una cosa que, si querés pensarlo un cachito, pero es decir, no sé, el tema de... Yo he escuchado gente que analizaba y decía, yo prefiero que me caiga una persona en una máquina. Bueno, sí. Porque es como un ente que decide el VAR que te termina cagando, pero bueno, en definitiva es controlado por las personas. Es que yo pienso también, el VAR me parece perfecto, la tecnología, me parece que implementar la tecnología o los nuevos cambios en el fútbol me parece perfecto. Hay algunos que sí soy reticente, como por ejemplo los stops en los tiempos, por ejemplo, pero por ejemplo en las medidas de qué sé yo, 5 cambios, tampoco soy tan reticente. Ahora bien, en tema de injusticia o justicia o injusticia... Porque es un debate ese, vos sabés que es un debate, porque el tema de que el fútbol tiene que tener injusticia. Hay gente que afirma esto. Yo no lo puedo creer. Mira, ahí yo sí que entro en el sentido de que
siempre va a haber injusticia. Ya nos hemos... Mira, vos mirás la Premier League, yo también miro la Premier League, y ha habido veces donde 1 milímetro de un zapato pero te eso ha se cagado corrigió. Una jugada. Eso se Ahora se corrigió. corrigió. Pero, ¿cómo sabemos si esa corrección se va a implementar acá en la SPFL? Tal vez se implementa. Ahora bien, tampoco me molesta este fútbol que estamos viendo actualmente en la liga escocesa, que es un fútbol igualmente dinámico, igualmente entretenido. Tiene polémicas, lo de Ryan Porteous es una polémica insostenible, se ve a todas, a leguas, que no fue una patada real y al final terminó expulsado. Existen esas polémicas. No sé, igual, eso es discutir. Bueno, ya lo discutimos en aquel programa de último, vayan a verlo. Pero igual, a pesar de ello, aunque haya justicia ya con el VAR, la polémica va a seguir existiendo en todo caso. Pero sí que, digo, no soy reticente, pero que se haga, pero que se haga bien, no que se haga a trozos y después nos estemos quejando todo el tiempo. Bien, mira, y si querés para ir cerrando, hace poco escuché una entrevista a Juan Cruz Comar, que es un jugador de Talleres de Córdoba, acá de Argentina, que es defensor central, y hablaba un poco del tema del VAR, porque salió el debate, viste que están en todos lados, ¿sabes? El debate. Pero poco le preguntaban su opinión y decía, porque ahí el que lo entrevistaba le decía esto de que prefiero que me cae una persona en una máquina. Exacto. Pero él decía, mirá, vos te esforzás todo el año, ¿no? A entrenar, vas a hacer pretemporada, perdés tiempo de estar con la familia, bueno, la profesión del futbolista, con sus pros y sus contras, ¿no? Pero digo, y llegás a la última fecha con chance de salir campeón, y por un error arbitral, que el árbitro, yo en eso siempre tiendo a creer de que los árbitros son malos, no soy de creer en que están comprados, ¿viste? Yo que cuando se equivoca, porque digo que se puede equivocar como cualquiera que se equivoca, pues son seres humanos, y después porque por ahí son malos, como hay malos jugadores, hay malos árbitros. Pero digo, y llega a ese punto que te termina por ahí, termina no saliendo campeón por un error arbitral. Uh-huh. Y no me voy a meter en temas personales de alguna final o un partido de un Huracán Vélez, pero digo, nada, pero digo, te llega a esos puntos en donde por ahí, si hubiese estado el VAR, si hubiese habido una revisión, por ahí se hubiese dado de otra manera. Sí. Entonces yo eso, por vivencias personales, y o sea, de tanto por lo emocional como lo racional, por eso soy muy pro VAR, pero bueno, son gustos, entiendo, y es que es un tema polémico como estamos viendo, ¿no? Yo en el sentido pro VAR o anti-VAR, realmente yo soy pro VAR en el sentido de que se implemente bien. Si no se implementa bien o se implementa a pedazos, no me gustaría. Que se implemente bien, que se financie bien el tema pantallas, el tema todo, para dar una máxima transparencia al aficionado que está en la cancha, porque seguramente lo vamos a ver en la tele si pasa lo del VAR. Pero que sea una transparencia, no solo a los aficionados también, sino que a los jugadores también se le dé una transparencia de lo que está sucediendo en la jugada. Entonces, si se implementa bien, todo ok. Si se implementa a trozos, vamos a ver qué pasa. Pasa. Pero bueno. Así que bueno, queda abierto esto, ¿no? Queda abierto. La puerta queda abierta. Queremos ver sus opiniones en los comentarios, obviamente, gente. Bueno, al final nos quedó un lindo debate, ¿no? de esto del VAR. Así que bueno, gente, esperamos que les haya gustado. Obviamente debatan en los comentarios, comenten. Sí, y las novedades, espérenla, porque nosotros las vamos a estar cubriendo, ¿no? De cualquier cosa que pase. Hemos tenido debate y encuesta de si son probar o no en los directos, así que esténse atentos tanto a los videos como a los directos, que ahí podemos también dar información de qué está pasando en los directos, sobre todo. Exactamente, así que bueno, comenten, denle like, difundan el video, porque eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo, también nos motiva a seguir realizando contenido. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Directo. Video. Bueno, directo. Hoy no directo. Directo del domingo. Exacto. Así que la gente esté atenta. Activen la campanita. Muy bien. Activen la campanita. Y bueno, hasta acá ahora sí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo y chao.